Bienvenidos a el canal de YouTube y el Facebook del Instituto Nacional Iberiano. Hoy, 1 de julio del año del Señor del 2023, nos vamos a referir a el Día del Historiador en la República Argentina. El Día del Historiador fue consagrado por la Ley 25.566, sancionada el 14 de marzo del año 2002 y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 5 de abril del año 2002. Pero ¿cómo se llega a esta ley? Corrían tiempos muy difíciles en la Argentina. Bueno, siempre han sido difíciles, porque la historia es soberana y así nos dice. De los años 2001, gran crisis económica, gran crisis política, pero de la crisis, que la palabra quiere decir cambio, surgen las grandes ideas. En aquellos tiempos, en el Honorable Congreso de la Nación, existíamos un grupo de señores oficiales de las distintas fuerzas uniformadas de la Nación, que teníamos contacto con los señores legisladores y además teníamos un fluido amor hacia lo que es la historia argentina. Junto con un grupo de instituciones, se hizo una proposición muy interesante a dos señores legisladores. La señora diputada doña Rita de Elizalde, del Partido Justicialista, y el señor diputado don Alfredo Allende, de la Unión Cívica Radical, para proclamar el Día del Historiador. ¿Por qué el día 1 de julio? Porque ese día el gobierno patrio le encarga a Aldea Funes, allá en el siglo XIX, que escriba la gloriosa historia de la Revolución de Mayo. Y queda así consagrado hace ya 21 años el Día del Historiador, que conjuntamente con la Sociedad Argentina de Historiadores, dirigida en aquel entonces por el extinto profesor doctor don Eugenio Limongi, programábamos actos presenciales donde distintos historiadores se expresaban en cuanto a su visión de la historia. Pero digamos primero, y ya entrando en concepto, ¿qué se define por historia? ¿Por qué es la palabra historia? Y a esa pregunta, a la palabra ¿qué es la historia?, podemos responder utilizando las explicaciones que ha dado el historiador francés Henri François-Moreau. La historia es el conocimiento del pasado humano, un conocimiento válido, verdadero, expuesto a lo que podría haber sido el resultado de la imaginación de la novela, del mito, de las leyendas pedagógicas, de aquellas aleluyas de la escuela primaria, conocimiento que será culminación de un esfuerzo riguroso y sistemático para hallar la verdad de lo sucedido. Al hablar del pasado humano, ¿qué entendemos? Entendemos por tal hablar
la verdad de lo sucedido. Al verdad del pasado humano, entendemos por tal todas las acciones, los pensamientos, los sentimientos y las obras materiales y espirituales del hombre o de los hombres de ayer. Se sobreentiende que cuando digo hombres, hablo de hombre y mujer. Aclaro porque esa nueva ola, digamos, de que existe discriminación hacia la mujer, en realidad jamás la existió. Son las mentes mediocres que piensan de esa manera. Susceptible esto de incomprensión por el hombre de hoy, que es el historiador. La verdad sea dicha que la historia es la madre de las ciencias, como dijo Heródoto y Halicarnaso. Y hay que hacerle una serie de consideraciones respecto a la historia y a los historiadores. La historia nunca es una ciencia limitativa. ¿Por qué? Porque es una ciencia humanística. No es una ciencia exacta. Las cosas que allí se relatan pueden ser o no ser. Hay un relativismo en cuanto a lo que el historiador dice, porque siempre con el correr de los años surgen descubrimientos arqueológicos, surgen documentos, surgen otras historias que quizás dan por tierra lo que hasta entonces se daba por cierto. También el historiador debe diferenciarse de aquel sujeto, y al decir sujeto involucro los dos sexos, que escribe para vender, que escribe falacies, que fabula, que miente, que cita documentos inexistentes. Y de esa manera escribe una historia falsa. La historia debe escribirse con la mente fría y el corazón caliente. Porque si lo escribimos con el corazón frío y la mente caliente, ya no es una historia, es una ideología que generalmente han proliferado en la República Argentina de una forma escandalosa y tristemente célebre. Es por eso que el historiador debe tener en sí un espíritu investigativo, profundo y acendrado, y no estar en el lugar lejos de los hechos donde han sucedido, porque no tiene la vivencia del lugar in situ donde se han librado las batallas. Un historiador sentado en una biblioteca, en un cenáculo académico en Buenos Aires, malamente puede escribir, por ejemplo, la historia de la guerra de la independencia librada en el norte, si no ha recorrido los lugares, si no ha visto con qué elementos geográficos tenía que enfrentarse el hombre de armas de aquella época. Todavía, si se recorren campos de combate, se encuentran elementos deteriorados por el tiempo, por supuesto, que usaban nuestros hombres, nuestros soldados, en la guerra de la independencia. Y al hablar de soldados, también quiero aclarar esto. Soldado es un término genérico que abarca desde la más alta jerarquía a la más baja.
comprendiendo señores oficiales, suboficiales y soldados. En estas épocas, soldados voluntarios, no soldados por conscripción, como había antes, o soldados por leva en la época de la independencia, donde que había que motivar y hasta forzar a hombres para ir a enfrentar al enemigo que era el realista. Si realmente queríamos ser libres, si realmente queríamos tener una patria, como finalmente, después de muchos ires y venires, peleas internas, enfrentamientos, muertes, que parece ser que todavía estamos enfrascados en eso. No hay nada mejor que para la historia y para el historiador, para formar los educandos en el proceso enseñanza-aprendizaje, que buscar la tolerancia, que buscar la equivalencia y producir una entelequia que haga que el niño, el adolescente, entienda los tiempos que se vivían. Cito, por ejemplo, durante muchos años se nos enseñó que don Juan Manuel de Rosas era un monstruo. Yo tengo 78 años y aprendí que era un tirano, esto, que lo otro, asesino. Pero no me enseñaron la otra parte de la historia. Cuando él renunció y no quería asumir la plenitud de poderes como le ofrecían en bandeja. No me enseñaron que protagonizó aquella famosa expedición de la izquierda porque los malones llegaban hasta las puertas de Buenos Aires. ¿Y qué iban a hacer los porteños que aspiraban rapé y vestían vistosas ropas al malón? ¿Con qué se lo iba a enfrentar? Rosas protagoniza esa famosa expedición que llega hasta el Río Negro, que se transforma en anfibia, ya que embarca la caballería en lanchones. En Tandil se le unen 500 lanzas de aborígenes o pueblos originarios, como se dice ahora, y Rosas hablando el idioma de los aborígenes. Lo primero que hacía era liberar a las cautivas que tenían los talones cortados, cautivas blancas, señoras que habían sido arrancadas del seno de su hogar por los malones y eran sometidas a toda clase de vejámenes por años y no podían escaparse porque no podían caminar. Pero esto no es una elegía, Rosas, sino cito esto como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de el desdoro con que la historia muchas veces es tratada y escrita por los hombres. Surge lo mismo por Güemes. ¿Por qué? Y porque era un hombre del norte, porque era un hombre del campo, que le decían que era rústico, que no sabía comportarse en sociedad, entre comillas, lo cual es absolutamente mentira. Era más delicado y más fino que muchos que se decían ser. Nada más que en el campo de combate era un león de bravura y un león de valentía, audacia y valor. Por eso, la expresión recreación intelectual es rica en su contenido.
Ello por sí define el alcance de la historia, señala su objetivo y coloca los límites naturales a su dominio. Todo debe de reducirse a una recreación intelectual. El hecho de lo ocurrido una vez, solo una, ha sido captado de alguna manera por otro u otros hombres, transmitiéndose a la posterioridad bajo la forma de testimonio. Un testimonio que tendrá sus dimes y diretes, pero gracias a ello, el historiador advierte el hecho y sobre la base de esas huellas procede a una recreación intelectual del mismo. Es, por ejemplo, recrear el combate de San Lorenzo, que parece una cosa sencilla, pero es sumamente difícil. ¿Se imaginan ustedes que nos están escuchando, que nos hacen la gracia de escucharnos y vernos, recrear la campaña de los Andes? Aún hoy con los medios técnicos que tenemos, lo que es cruzar esa cordillera. Puedo hablar con conocimiento de causa porque la he caminado, la he cruzado montado en mula y a caballo y la he volado. Es muy difícil. Y en aquella época, principios del siglo XIX, con los escasos medios que tenía el Libertador, protagoniza esa hazaña con sus hombres, algo impensado para la época. Y que todavía en nuestra República Argentina no ha sido estudiado en profundidad. Pero sí lo ha sido estudiado y es objeto de estudio en este momento en el Colegio Militar de los Estados Unidos, en West Point, en Sandhurst, el Colegio Militar Inglés, o en Saint-Cyr, el Colegio Militar Francés. Entonces, allí está el densímetro de la historia. Cómo tenemos que valorizar las cosas que tenemos que investigar y cómo tenemos que arribar a una verdad aproximada que no es nunca la quinta esencia de la verdad revelada, porque esa solamente la tiene Dios nuestro Señor. Los historiadores son personas simples, comunes, como cualquiera, que tienen o una preparación académica o tienen una preparación a priori. Que no es necesario tener una preparación académica para ser un brillante historiador. Los ha habido y muchos, con conocimientos que ha ido adquiriendo en forma autosustantivada de lo que es la historia y cómo relatarla y cómo escribirla. Por eso, el Día del Historiador es un día consagrado a estas personas que se dedican con ahínco, con pasión, desprovistos de miserias en el relato de lo que tienen que relatar, desprovisto también del ánimo mercantilista o también del ánimo fariseo de la mentira. Es así que honraremos nuestra historia. Es así que honraremos nuestra brillante trayectoria de muchos patriotas que deberían ser estudiados y puestos de ejemplo a nuestros niños, a nuestros adolescentes y, ¿por qué no, a toda la población? Para emularlos y realmente sentir que estamos cumpliendo
una misión sublime: saber más para enseñar mejor. Gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.